país que no conoce su historia está condenado a México puede ser otro. ¿Habrá? Quienes pesimistas nos digan que las cosas nunca van a cambiar. Que México está infestado de políticos corruptos, que México está condenado siempre a vivir así. Pero solo hasta que nosotros digamos hasta aquí. Por primera vez en mucho tiempo les voy a hablar de un acontecimiento del cual les quiero compartir, y sobre todo lo que quiero compartir con ustedes es lo que aprendí de ello. El 13 de julio de 2011 fui cautivo de mi libertad, fui plagiado, es decir, fui víctima de la inseguridad por uno de los cárteles de la delincuencia organizada. Y tal vez tú te estarás preguntando, qué mal, qué triste, qué horroroso, qué terrible experiencia. Pero es justamente de lo que te quiero platicar. Aquel día cambió mi vida para siempre. Aquel día fui plagiado por un grupo de secuestradores. Fue aquella noche del 13 de julio cuando aquel grupo de secuestradores nos siguió a mí y a mi mamá, nos bajó del coche en el que nos conducíamos a nuestra casa. En aquel momento, pues ellos iban directo sobre mi mamá. Así que lo primero que hice fue intervenir, como lo hubiera hecho cualquier hijo por una madre. Incluso ella opuso resistencia al intentar yo hacer el intercambio. Pero es que en ese momento lo único que pensé fue: tengo 2 hermanos. Para mí fue preferible dejar a mis 2 hermanos sin un hermano a que se quedaran sin una madre. Y así fue ese momento en el que me despedí de mi madre como si hubiera sido la última vez que yo la fuera a ver, como si fuera nuestro último adiós. Le di un abrazo fuerte y inmediatamente me fui con los secuestradores. Así empezó el proceso en el que yo estuve cautivo de mi libertad. Me llevaron a una casa de seguridad donde estuve allí. Pude conversar con ellos, me platicaron anécdotas. Incluso hubo un lapso en el que estuve en un panteón, en un cementerio, de noche, en medio de la nada. Y yo recuerdo que en aquella ocasión les comenté: oye, ¿no les da miedo estar aquí? Y claro, ellos iban apuntalándome con una pistola y me dijeron una cosa bien cierta. La verdad es que muchos de nosotros siempre tenemos miedo a este tipo de experiencia, pero aquel secuestrador me dijo en ese momento: ¿a quién le tienes más miedo? ¿A los vivos? ¿A nosotros, que llevamos armas y te estamos apuntando y en cualquier momento te podemos despojar de tu vida? ¿O a los muertos? Pues es interesante lo que me dijeron, porque en verdad siempre tenemos tanto miedo a la muerte, hablar de ello cuando es lo único ineluctable, y eso nos lleva de alguna manera a no vivir nuestra vida al 100%. En fin, estuve cautivo alrededor de 24 horas, un día. Es una experiencia que en lo personal no le deseo a nadie. Mis amigos siempre me preguntan cómo fue la experiencia de haber sido secuestrado, y yo les digo que fue la peor experiencia de mi vida, pero al mismo tiempo fue la mejor. Y muchos se desconcertan y me dicen: ¿cómo puede ser la mejor, Julio? ¿Te sientes bien? ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo puede ser la mejor experiencia de tu vida? Es algo que no le deseo para nada a nadie. Es algo que no le deseo vivir a nadie, porque es demasiado dolor, tanto para ti que lo estás viviendo allí, como para tus seres queridos, porque son momentos de incertidumbre. Pero fue la mejor experiencia de mi vida porque me cambió para siempre. Me cambió, me enseñó a ver el mundo, me enseñó a ver matices que eran imperceptibles, me enseñó a valorar las cosas que antes no valoraba. Me aleccionó para entender que la escasez y la abundancia no importa, que igual puedes vivir bien cuando no se tiene nada a cuando lo tienes todo, que lo único necesario y lo único importante es que estás vivo. Y pues esa fue una de las lecciones que me dio. Creo que la más importante es que a partir de allí aprendí a vivir. Muchos dicen que nuestra fecha de nacimiento está datada en el día que dice nuestra acta de nacimiento, pero yo creo que sucesos como estos es cuando te enseñan a vivir, y cuando una persona por fin ha nacido y está lista para vivir al máximo su vida, para valorar a todo aquello que antes no valoraba. Y creo que eso fue lo importante de aquella experiencia. Bueno, yo les diría que vivan su vida al máximo, que aprovechen cada momento de vida que tienen aquí. Es reiterativo las veces que nos dicen: vive tu vida como si fuera el último día. Y en verdad, esta frase no nos hace eco hasta que afrontamos una situación directa con la muerte. Así que si me estás viendo, si estás escuchando, en verdad deseo que vivas tu vida al máximo, que aproveches cada minuto de vida, que a las personas que te rodean les digas cuánto las quieres, cuánto las valoras, cuánto las aprecias, porque de verdad, cuando lo quieres hacer y estás limitado por este tipo de situaciones, desearías y te lamentarás de no haberlo hecho,
y querrás hacerlo en ese momento, pero habrá algunos agentes o motivos externos que te lo impedirán. Así que si tienes a esa persona que tanto quieres y que valoras y aprecias, pues aprovecha la oportunidad y dile que la quieres, dile lo mucho que la amas, aprovecha el tiempo para estar con las personas que amas, aprovecha el tiempo para hacer todo lo que quieres, todo lo que puedes, para realizar tus sueños. Nunca es tarde para empezar a realizarlos. Y bueno, pues esa es una experiencia que les quería compartir. Si a alguno de ustedes les sirvió el mensaje que trato de transmitirles o piensan que a alguien más le puede ayudar, no duden en compartir este contenido, en etiquetar a esas personas, en mencionarlas. No dejen pasar la oportunidad, en serio, vivan su vida.